Hola, si están aquí es porque probablemente quieren que su dolor de espalda no controle más ni limite más su vida. Quizás están buscando soluciones donde los opioides no existan más en su tratamiento o no necesiten una cirugía para sentirse mejor. Les voy a contar un poquito de lo que pasa en la vida de un médico de manejo del dolor. Yo lo he hecho por más de 25 años. Soy la doctora Mirdalis Díaz Ramírez y les doy la bienvenida a este video donde espero darles una educación acerca de lo que podemos hacer para su dolor de espalda. Y habiendo vivido cada día por más de 25 años con pacientes que vienen con dolor, he aprendido un poquito. En esos días he visto mucha gente que viene a mi oficina con listas de medicamentos que solo cubren sus síntomas. Tienen medicamentos que quizás les recetaron luego de muchas cirugías que no funcionaron o de una o de ninguna. Simplemente comenzaron en medicamentos luego de que tuvieron una resonancia magnética, un MRI en inglés, Magnetic Resonance Imaging, y tenía quizás un disco herniado y ellos tenían un poco de dolor de espalda. Quizás nunca fueron a terapia física ni se dieron un masaje y ya están tomando opioides. O quizás ya tienen una fusión de la espalda y nunca le hicieron un examen físico o quizás ninguna terapia física, pasaron directamente a una cirugía. Y no me tomen a mal, hay momentos en que los pacientes necesitan esas terapias sin tener otro tipo de tratamientos, pero no es todo el tiempo. Y esos pacientes los vi todos los días por 25 años, donde llegaban con su familia y a pesar de esos medicamentos, a pesar de esas cirugías, todavía el dolor les estaba limitando la vida. Por eso decidí crear mi oficina de medicina regenerativa aquí en Tampa, Florida, y quiero compartir con ustedes cómo podemos aprender de esa experiencia que yo tuve, del método que tenemos aquí, y vamos a hablar un poquito para que ustedes aprendan también en detalle, un poco más de detalle de anatomía, de qué cosas hay que este dolor en la espalda muchas veces y nadie nos ha podido dar ese tratamiento que va a hacer que estemos más cómodos y podemos funcionar. Como he dicho muchas veces, los pacientes no vienen donde mí para que les cure un disco herniado necesariamente, vienen a mí porque quieren poder caminar con sus nietos, agarrar a sus hijos, quieren poder trabajar, poder caminar de su casa, de la puerta de la casa al buzón quizás, o hacer algún deporte que hacían antes, disfrutar con su familia. Por eso es que vienen los pacientes donde mí. Y un candidato para estos tratamientos son precisamente esos pacientes que quieren mejorar su estilo de vida, como dije, donde el dolor de espalda no limite más sus actividades diarias. Vamos a comenzar con un poquito de clase, ¿verdad? He sido profesora, tengo aquí mi show and tell para enseñarles mi espina que traje. Quizás hacemos un concurso en algún momento para nombrar a mi espina, pero por ahora lo vamos a usar para esta clasecita que les estamos dando. Y yo he sido profesora en Oregon Health and Science University en Portland, Oregon, donde estudié. Antes de eso hice mi carrera de medicina en Puerto Rico, hice mi internado en Puerto Rico, después hice mi residencia y fellowship, que es la subespecialidad en Portland, Oregon, en el Oregon Health and Science University. Fui profesora allí y he sido profesora también en Florida State University en Sarasota, Florida, por muchos años y me encanta enseñar. He tenido estudiantes de medicina, he tenido residentes y hasta otros médicos ya graduados donde he compartido mis conocimientos a nivel nacional en reuniones que hacemos de médicos en diferentes partes de los Estados Unidos. Así que he tenido ese privilegio y quiero compartir un poco de eso con ustedes. Les quiero hablar precisamente del dolor de espalda y las posibles causas de dolor de espalda. Sé que muchos han oído hablar de estenosis, han oído hablar de discos herniados, pero usualmente esas conversaciones se tienen en aislamiento. O hablamos de un disco o hablamos de la estenosis, pero no hablamos de la unidad funcional de la espina como tal. Aquí está una espina que no la tenemos en completa unidad funcional, pero les voy a enseñar un poquito y ya después de esto van a poder explicar un poco a los demás, ¿ok? Tenemos en la espalda baja 5 huesos lumbar, L de lumbar, y comenzamos de aquí porque es fácil, pues este hueso que está aquí se llama el sacro, sacro, aquí está S1, lumbar 5, hacia arriba L5, 4, 3, 2, 1, esos son los huesos, y entre los huesos, estos discos son los resortes. Los huesos vienen y se unen hacia atrás en coyunturas, esos son coyunturas. Esas coyunturas se llaman coyunturas facetarias, facetas, o hipoficial, es un nombre un poco complicado, pero esas coyunturas van a ser muy importantes en muchos casos, como les voy a decir ya mismo. Así que tenemos hasta ahora 3 posibles causas de dolor: el hueso como tal, la vértebra y las diferentes partes de la vértebra que pueden estar, por ejemplo, degeneradas o fracturas. Podemos tener el disco como tal, puede rasgarse, lo que se llama en inglés un tear, podemos tener un tear, y por ahí nacen nervios, se supone que no nazcan nervios, y también el disco tiene varias partes y
En el medio tiene como un gel y ese gel se puede regar e irritar nuestros nervios. No hemos hablado de eso todavía. Así que tenemos los huesos, los discos y esas coyunturas también pueden ser causa de dolor. ¿Qué más tenemos? Entre los huesos aquí se va a formar un rotito, un hoyo, una ventana. Esa ventana se llama foramen. Y a través de ese foramen salen los nervios. En el área lumbar, L5, 4, 3, 2, 1, van a salir los nervios que mayormente nos van a dar sensación más abajo de la cintura hacia las piernas. Y completan hacia las piernas hacia abajo el S1, S2 y entonces los nervios del sacro, S1, 2, 3 y 4, van a también completar el área del perineo, el área alrededor de las nalgas, del área vulvar, de esa área perineal. Esos van a ser del sacro. Así que ya vamos viendo que estos rotitos, estas ventanas, salen los nervios. ¿Qué pasa? Esos rotitos, esos forámenes se pueden pinchar y al pinchar esos nervios y podemos tener dolor a través de ese nervio comenzando aquí. Aquí a este nivel donde estamos en la espina se llama la raíz y cualquier dolor que comience en la raíz es dolor radicular, que va a dolor alrededor de esa raíz. Si han oído hablar de ciática, ciática es dolor a lo largo del nervio ciático que comienza al nivel de L5-S1 con el nervio que sale desde aquí, desde esta área del nervio aquí, este foramen y acá el S1. Ellos se unen, se forman y pasan por nuestra nalga y por debajo, por detrás de la pierna. Así que si uno tiene ciática, simplemente significa que está teniendo dolor a lo largo del trayecto del nervio ciático. Eso es todo lo que significa, dolor en la pierna. Ese nervio usualmente es del tamaño como de nuestro pulgar, así que si ponemos en nuestra nalga así, nuestro pulgar así de ancho, puede ser ese nervio. Y es importante porque podemos tener dolor a lo largo de ese nervio que comienza aquí en la raíz o en cualquier área a través de ese trayecto. ¿Qué más puede doler en la espalda? Entre esta parte de los huesitos aquí atrás, esto se llama la espina de la vértebra y entre ellos hay ligamentos. Esos ligamentos se pueden rascar, por ejemplo, en un accidente, si usted se cae, si tiene un accidente de automóvil, pueden rasgarse esos ligamentos y darle dolor. Hay músculos en la espalda y no solo hay músculos en la espalda, hay órganos al frente en nuestros intestinos, nuestra barriga, ¿verdad? En esa área también que nos pueden dar dolor y hay vasos sanguíneos que nos pueden dar dolor referido a la espalda. En cuestión de la espina como tal, la vemos como una unidad funcional, que ya ustedes saben que pueden tener que las vértebras, la coyuntura, los tendones, los ligamentos, los discos, los forámenes, los nervios pinchados, pueden tener cánceres como 1 o 2% quizás de dolor de espalda. Así que 98% de las personas no van a tener dolor de espalda causado por cáncer. De ahí venimos, así que son buenas noticias, ¿verdad? El sacro, si ustedes ven el sacro, esta es la parte que uno se toca aquí abajo. Este es el coxis, va a estar el coxis aquí pegadito debajo. No lo tengo aquí, pero va ahí debajo el coxis, ¿ok? Este hueso se une a la pelvis que viene al frente de uno. Y esa pelvis, al unirse aquí con el sacro, forman una coyuntura, se llama la unión sacroiliaca, porque la parte ilíaca de la pelvis se une aquí hacia la coyuntura sacroiliaca y esa es otra área muy común de dolor y encima de esto hay muchos tendones y esos tendones también pueden doler y hay nervios que se pinchan aquí. Así que cuando venimos y vemos a alguien que tiene dolor de espalda, es muy importante tomar el historial porque cada cosa de esas puede parecerse una a la otra que esté causando el mismo dolor o puede al médico ver ese examen físico de ese paciente, el historial de ese paciente, podemos diferenciar, yo creo que este paciente dentro de la espina le está doliendo esta parte más que la otra. Y si el MRI va a ser súper importante, la resonancia magnética va a ser muy importante en pacientes con dolor de espalda y le explico ya mismo por qué. Hay pacientes que no lo pueden hacer pues porque tienen quizás un marcapasos o tienen algún equipo en el cuerpo metálico que no pueden tener eso porque eso es un imán gigantesco y no queremos que lo ale del cuerpo, pero la mayoría de los pacientes sí se puede hacer resonancia magnética y la resonancia magnética es importante cuando estamos buscando lesiones que son del nervio, del disco, porque es mejor para ver ese tipo de anatomía. Los CT scans, las tomografías computadorizadas y los rayos X nos van a hacer mejor para los huesos y también son muy importantes en la evaluación porque nos permite ver la anatomía, a ver si hay algo roto que también se puede ver en MRI, si hay algo desplazado nos permiten ver movimiento también de la espina, ¿ok? Así que todo eso lo tomamos en consideración. Ya hablamos un poco del historial, de la anatomía, del examen físico y entrando más en detalle del examen físico, quiero que conozcan algo que yo hablo mucho con mis pacientes y se los voy a decir y ustedes mismos pueden ir chequeando e ir teniendo una idea y cuando van al doctor pues ya pueden saber, yo necesito quizás un poquito de evaluación más profunda en esta área. Esta es la parte mirando de lado al cuerpo humano, aquí sería la barriga, aquí sería la parte de las nalgas, la espalda, ¿ok?
Si nos doblamos hacia el frente, ¿dónde creen que estamos poniendo presión ahí? En los discos, ¿verdad? Así que cuando la persona se dobla, está poniendo más presión en el disco, quizás entonces el dolor venga del disco, ¿no? Hay personas que se doblan y tienen alivio. Si han oído hablar de estenosis, ¿se acuerdan esa palabra? Que todavía no la he discutido. Estenosis es falta de espacio y puede ser falta de espacio en este hoyito que se llama el foramen que hablamos, o en el canal central. Lo vamos a mover este cuerpo así y ese es el canal central. Ese canal viaja a través de todo el medio por aquí para abajo, entonces de ese canal central sale el cordón espinal y salen los nervios hacia los lados, ¿ok? Ya en L1, L2 ya no está el cordón espinal, pero todavía tenemos elementos del canal central. Y en ese canal puede haber estenosis. Si las personas buscan alivio mientras van en el carrito, en el supermercado, en el Walmart, es lo más que mencionan, y van caminando así, y ay, yo me siento mejor con el carrito, ¿verdad? Cuando voy a hacer compras, o les gusta ir para poder sentir alivio y poder caminar más, pues pensamos que esos pacientes tienen estenosis, y esa estenosis pues va a haber que liberarla de alguna manera para que los pacientes puedan pues caminar un poco más sin molestia. Si el paciente se echa hacia atrás y tiene dolor, pues estamos pensando más que los elementos de la parte de atrás de la espina son los que causan dolor. Hay pacientes, y este concepto va a ser bien similar a través de la espalda, no solo el lumbar, torácico y el cuello. Imagínense, pongo una cabeza aquí, el concepto va a ser similar. Hay gente que se lastima el cuello y entonces no pueden guiar, y estamos tiesos, y cuando estamos guiando viramos así como que todo el cuerpo así para atrás para poder mirar para atrás, porque si viramos el cuello y ponemos presión, estamos poniendo presión en esas coyunturas en la parte de atrás, y ese dolor puede venir de artritis, de alguna caída. Si han oído hablar de lo que se llama el whiplash syndrome, que alguien se cayó, tuvo un accidente de automóvil bien común donde el cuello fue para adelante y para atrás o de lado a lado, esas coyunturas tienen unos ligamentos pequeñitos y eso se rompe también. No necesariamente lo vamos a ver en una resonancia magnética, pero sí lo podemos sospechar clínicamente. Y si el paciente no puede mover y echarse para atrás, o en la espalda baja le da más dolor echándose hacia atrás, pues pensamos que esas coyunturas probablemente están envueltas. Así que cuando los pacientes vienen a vernos, es bien importante que tomemos toda esa historia de dónde se mueve, cuando comenzó el dolor, y ponemos todas esas piezas juntas. Para entonces somos como detectives, los médicos del dolor, viendo de dónde viene el dolor. Me encanta viendo de dónde viene el dolor, y esas áreas las identificamos, ¿ok? ¿Por qué yo hice el sistema D-R² Restore Motion? Dr. Two Spine es la compañía. Porque vi a los pacientes, como les dije, sabemos que esto es una unidad funcional, pero no los examinaban, o no les daban la terapia para el área que fuera, o simplemente les ofrecían opioides como la única solución, o cirugía como única solución. Cuando podemos primero averiguar exactamente dónde viene el dolor, hacemos un mapa, ¿verdad? Hacemos inyecciones diagnósticas, vemos exactamente dónde viene y lo podemos ver bajo ultrasonido o rayos X, donde vamos. He visto pacientes que llegan a la oficina y hicieron muchos procedimientos y todo por palpación. Después de 25 años de yo estar haciendo la espina y ver dónde podemos cada inyección con el contraste, a veces bajo rayos X, yo llevo la aguja exactamente y me da trabajo ver el contraste. De verdad, no podemos reclamar que estamos haciendo inyecciones exactas si las hemos puesto en un mapa adecuado para ese paciente si no lo estamos viendo. Hay que usar algún sistema de visualización aparte de palpación. ¿Qué podemos hacer por palpación? Que sí lo he hecho en mis pacientes, pero que todavía prefiero hacer con una imagen como ultrasonido, el músculo. ¿Okay? Podemos ver el músculo, tocamos, buscamos lo que se llama un punto, ¿verdad? En inglés se llama el trigger point, y buscamos ahí, apretamos, y esto a través de todas las palabras que estoy haciendo aquí porque es lo que ustedes pueden ver ahí. Pero si yo aprieto en un músculo y tengo ese punto y el dolor se me riega, se me refiere, pues podemos decir a eso un trigger point ahí, inyectamos y se deshace ese dolor, ¿ok? Pero decir que estamos haciendo una inyección exacta a todo esto, no, de verdad que sería muy difícil. La única manera es ver dónde está. Y hacemos todo, inyecciones epidurales, inyecciones facetarias, todo, de verdad hay que verlo para asegurarnos que el tratamimiento fue efectivo. Eso es el mapa, ¿ok? Preparamos al paciente antes, porque hay muchos pacientes que vienen a hacerse los tratamientos y no están en la mejor salud. Y nunca se les ha hablado de eso. Vienen con un dolor de espalda, pero quizás tengan otros retos en su salud que nunca se trataron. Y nosotros
tratamos de mejorar su salud para que tengan la mejor oportunidad para que estas terapias les funcionen. Así que hacemos el priming de ese paciente, los preparamos, hacemos el mapa mirando exactamente dónde viene el dolor, examinándolo, haciendo el historial, todo lo que les he explicado, y vamos directo al objetivo con nuestras imágenes. ¿Qué hacemos para estos pacientes? Reparamos. ¿Cómo reparamos? Reparamos con medicina funcional. ¿Y qué es medicina funcional? Les voy a decir un poquito de cómo la aprendí. La aprendí hace como 10 años cuando empecé buscando soluciones para mi familia y para mí. La medicina funcional, yo lo llamo que es el puente entre la medicina convencional y la medicina alternativa, ¿okay? Y nos permite como médicos usar de ambos lados para tener un tratamiento holístico, que significa tratarlo a ese paciente en todas sus esferas para la mejoría de ese paciente. No todo el mundo necesita esto. Hay veces que lo que hace es que se hirió un poquito la espalda, se da un poquito de masaje con una loción y ya. Eso puede pasar y pasa en muchos pacientes, pero los pacientes que eso no es suficiente, podemos hacer este otro tipo de terapia. Y en esa búsqueda personal, como ya saben, vengo de una familia donde vi dolor creciendo, lo vi en mi abuela y lo he visto en mi mamá. Y a mí misma me llevó el dolor a una clínica de manejo del dolor, que no les he hecho esa historia, pero básicamente no pude escribir con mi mano derecha, yo soy derecha, por meses, así que me enviaron a la clínica de manejo del dolor y allí pude ver las transformaciones de los pacientes y me encantó, me emocionó porque veía cómo no solo el paciente mejoraba, sino el núcleo familiar mejoraba, y eso fue lo que mayormente me inspiró. Y al ser cirujana pude hacer cirugías, me encantó hacer cirugías, y luego a través de la búsqueda personal, hace un poco más de 10 años, descubro medicina regenerativa, y al poder tener toda esta caja de herramientas, y esto es fantástico porque el cuerpo se está curando todo el tiempo, y lo que podemos hacer es sacar un poco de eso del cuerpo, aislarlo, concentrarlo y usar nuestros mismos productos para curarnos a nosotros mismos. Eso es fantástico. Así que de ahí viene mi pasión por la medicina regenerativa mezclada con la medicina funcional para mis pacientes. Ok, ¿qué usamos? Usamos plasma rico en plaquetas. Súper fácil, se saca de la sangre de un brazo del paciente usualmente, y en nuestra clínica a esos pacientes que les han dicho que son difíciles sacándole sangre, tenemos dos máquinas que nos pueden ayudar a sacarle la sangre. Una es una máquina que con una luz fluorescente podemos ver las venas desde afuera, y la otra es una máquina de ultrasonido que vamos a poder sacar la sangre de ese paciente para obtener sus propios productos. Al sacar de ahí se pasa por una máquina que se llama una centrífuga, esa muestra de sangre. Hacemos como entre 60 mililitros a 120 a 180 mililitros, y antes de eso hemos preparado el paciente para tener las mejores dosis de esas plaquetas y de ese plasma rico en plaquetas. Como les dije, la espina es una unidad funcional y muchos pacientes no van a tener solo una cosa molestándoles, van a tener la coyuntura, la estenosis, el disco herniado, la coyuntura sacroiliaca, los músculos, los tendones, todo eso lo tomamos en consideración. Y si es un paciente pues que necesita más áreas tratadas, pues más material necesitamos, y podemos quizás, si es un disco que tiene un problema, que tiene una rasgadura en ese disco, pues podemos quizás sacar un poco de su médula ósea, por ejemplo, que es un pinchacito que hacemos en el hueso en la espalda para sacar, en vez sangre del brazo, pues sacamos sangre directamente del hueso, y ahí hay células madres de nosotros mismos, las podemos sacar, podemos aislar de ese material, y si necesitamos más volumen, la sangre misma de uno nos provee un líquido que tiene mucho material de crecimiento, nos ayuda con la inflamación, nos ayuda con el dolor, aunque increíble, ¿verdad? No lo podemos creer, pero funciona, está científicamente comprobado que están todos esos materiales allí que nos ayudan en nuestra sanación potencialmente. Esos materiales los aislamos. Plasma rico en plaquetas usualmente nos da un poquitín así de plasma rico con plaquetas concentradas. Entonces, de la parte que es el plasma pobre en plaquetas, de ahí sacamos más material y ese lo concentramos. Se llama un concentrado de plasma y podemos usar eso. Si hay pacientes que todavía tienen interés no solo en usar su propia sangre, que hay vasta evidencia en cuántos pacientes han mejorado sus condiciones del dolor de la espalda con esos materiales, en el estado de la Florida proveemos materiales que son donantes saludables de sangre de cordón umbilical, y eso lo tenemos disponible para pacientes que quieran todavía aumentar, o si no son candidatos a usar su propia sangre por alguna razón, pues tenemos esos materiales.
no nos van a dar una espina nueva, ¿ok? Si tenemos mucha degeneración, no nos van a dar una degeneración y no es algo que va a durar por siempre porque seguimos aumentando en edad, ¿verdad? Pero sí nos pueden prevenir cirugía, nos pueden ayudar a no tomar medicamentos, nos pueden ayudar a completar las terapias físicas y al final restaurar ese cuerpo a través quizás de la terapia física que no nos funcionó antes porque teníamos demasiado dolor para hacerla o quizás que no era la adecuada para lo que teníamos, hacemos algo que sea adecuado para lo que tenga ese paciente y finalmente pues ahí terminamos el método. Usualmente los pacientes vienen y primero tenemos que preparar ese cuerpo, no todo el mundo está al mismo nivel de salud, hay pacientes pues que vamos a tener que trabajar en toxinas, en hábitos, en diferentes áreas de su salud, quizás tengan la presión muy alta o tengan el azúcar muy alta, algo que haya que nivelar antes, tratamos eso antes, empezamos a preparar ese cuerpo, luego vemos dónde es el dolor a través de todo el examen, luego buscamos reparar eso con la medicina regenerativa y al final les proveemos la restauración final. ¿Para quién es esto de nuevo? Si usted es un paciente que está interesado en que el dolor de la espalda no le controle su vida y no quiere tomar opioides, no quiere cirugía, podemos considerar estas terapias para ustedes. ¿Qué resultados podemos tener? Bueno, tenemos muchos pacientes que con sola una inyección tenemos meses y años de alivio, ¿ok? Mi intención no es estar haciendo inyecciones, me dicen, ay, cada cuánto me tengo que poner estas inyecciones. Bueno, no quiero tenerte que poner inyecciones cada cierto tiempo, eso varía de paciente en paciente. Lo que quiero hacer es precisamente al tratar el dolor, la espina, como una unidad funcional, si logramos accesar todo de golpe, no tenemos que estar viniendo cada 3 meses, cada 6 meses, cada año necesariamente a hacernos nada, porque ese procedimiento, al ser completo, al ser lo que ese paciente necesita, al tratar de revertir los otros problemas que tengan de salud, no tenemos que preocuparnos, podemos condicionar ese cuerpo, ya estamos listos para hacer ejercicios de condicionamiento, estamos listos para ser más activos, no estamos tan limitados y al no estar tan limitados nos entusiasmamos y podemos ver una vida más saludable de ahí en adelante. ¿Qué pasa en 5 años a través luego? Pues quizás tengamos que volver a algún nivel de repetir estos procedimientos. No quiere decir que va a ser en 5 años. Tengo pacientes que se han hecho mis terapias y más nunca tuvieron dolor. Tengo pacientes que tuvieron dolor y me río porque tuve una paciente en particular que se estrelló en un avión, desgraciadamente, y murió muchas personas. Hubo nada más que 6 sobrevivientes. Uno de esos 6 sobrevivientes fue mi paciente. ¿Por qué me da alegría contar esta historia? Porque en el momento en que yo vi a esa paciente hace un poco más de 10 años atrás, el dolor de ella era tan viejo como yo. Ese accidente de avión había pasado en el momento o en los años ahí que yo había nacido y yo pude eliminar ese dolor en esa paciente luego de tantos años de ella vivir. Yo viví toda una vida y nací para en ese momento ser la herramienta, el vehículo, ser el guía para ese paciente y poder ayudarle con ese dolor y nunca más tuvo que regresar donde mí al usar yo medicina regenerativa con ellos y eso me llena de mucho placer. Así que es esto para pacientes con que el dolor solo le comenzó. Puede ciertamente ayudar con el dolor que solo comenzó y la gente me dice, ¿qué tú harías por tu familia? ¿Tú me darías a mí lo que le haces a tu familia? Y se lo hago a mis hijos, se lo he hecho a mi hija, por ejemplo. Mi hija, deportista, atleta, en sus años de jugar voleibol en escuela intermedia y escuela superior, ella sí tuvo heridas en su cuerpo, tuvo lesiones y recientemente este mismo año se lastimó entrando en la universidad por alrededor de 2 meses antes de que yo pudiera verla. Yo la vi y ya en menos de 2 semanas, luego de yo hacerle su procedimiento de medicina regenerativa, ya estaba sin las muletas, sin la bota, sin tener que usar ningún medicamento y ya está restaurándose ese pie, la función, ese era el caso de ella, y el dolor que tenía de espalda pues ya desapareció porque no estaba caminando, cojeando. Así que eso es algo que pasó y podemos tratar a pacientes con heridas o con dificultades que tengan de la espina que le acaban de pasar, como a ella, hasta pacientes que han tenido hasta 40 años, por ejemplo, con el dolor como les conté de esta otra paciente que tuve y que sí los pudimos ayudar. ¿Qué otros pacientes tengo? Tengo pacientes, por ejemplo, una paciente que trabajaba conmigo hace unos años atrás que es una enfermera, una nurse practitioner en inglés de mi equipo y ha viajado horas para venir donde mí. Tengo el honor de ser su médico para tratamientos para poder ayudarla a continuar sus labores porque se lastimó en otra área del cuerpo. Luego que yo había hecho terapia generativa en un área del cuerpo, lo hicimos en otra área del cuerpo y mejoró y regresó por tratamientos. Así que cualquier persona que tenga un problema de espina,
claro que lo vamos a evaluar. He tenido pacientes que no son candidatos. ¿Quién no es un candidato para esto? Si es un paciente que, por ejemplo, tiene problemas de salud severos donde está inestable, pues no podemos hacerle. Estos son tratamientos ambulatorios que se hacen aquí mismo en la oficina y de verdad el paciente tiene que estar estable para poder hacerle eso, así que esos pacientes pues tienen que estabilizarse. Y eso no es solo de manera física, tiene que ser también de manera mental. Si un paciente tiene problemas que le impiden trabajar con la percepción de dolor, pues tenemos que estabilizar eso primero antes de venir y trabajar con nosotros, y tenemos compañeros con los que trabajamos, colegas que referimos a nuestros pacientes para eso. Si están en anticoagulación, eso puede presentar ciertamente un reto para nuestras terapias y eso hay que hablarlo también. Los pacientes no pueden estar tomando antiinflamatorios porque precisamente buscamos causar un poco de inflamación extra, reactivar nuestras células madres que nuestro cuerpo vaya a curar, y estar en antiinflamatorios pues no es lo que podemos estar tomando por una semana antes del procedimiento, y yo les digo que no lo hagan por un mes después. Soy súper conservadora para los pacientes y quiero que de verdad tengan la mejor opción para mejorarse. Lo mismo con esteroides. Con esteroides son más conservadoras por un mes antes y un mes después. No quiero que los pacientes tomen esteroides si es posible. Sí tengo pacientes que han tomado esteroides por otras condiciones físicas, tienen que hacerlo, pero con nuestras terapias hacemos ajustes y hacemos servicio personalizado para ellos. Así que son un ejemplo de los pacientes que no pueden tener estas terapias. Bueno, hasta aquí ya les he hablado por más de media hora y quería darles esta clase porque yo sé que es importante cuando usted vaya donde un médico, usted tenga ya su listita de cosas, que haya hecho un poco de investigación y entienda lo que se le está dando, que tenga un poquito más de la conversación con su médico antes de tener los tratamientos. Y hay médicos muy buenos, la mayoría de los médicos son fantásticos. Vamos a esta profesión porque de verdad queremos ayudar y estoy muy orgullosa de estar en esta profesión y de mis colegas, de mis compañeros de la escuela de medicina, hasta ahora mis compañeros de donde he trabajado, en todos los sitios donde he trabajado, y me encanta la profesión. De parte del paciente, tener un poco de educación antes de ir es muy importante para que ustedes sepan lo que están hablando un poquito más. No son los especialistas, pero sí tienen que estar un poquito mejor informados. Y quería pasar por aquí, darles esta pequeña clase para que entendieran algo de lo que yo hablo muchas veces con mis pacientes. Me gusta el servicio personalizado, es algo que deben buscar y es algo que ofrecemos. Gracias por esta oportunidad y espero verlos aquí en nuestra oficina en Tampa. Nuestra website es Dr2Spine, DR2SPINE. Tenemos una clase que hacemos un webinar. Nos encantaría que se unieran a nuestro webinar y pueden hacerme preguntas ahí en vivo, pueden traer sus preguntas y contestaré todo lo que se me sea posible, ¿verdad? Es todo para educación, no son consejos necesariamente. Ahora mismo tengo que explicarles que esto es para educar, no es para tratar algo en específico para ustedes, que es lo mismo durante el webinar, pero sí estoy dispuesta, me encanta enseñar y espero que atiendan, que vengan a nuestro webinar y ahí nos podamos conocer y puedan conocer un poquito más de lo que hacemos. También tenemos nuestro canal de YouTube y tenemos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y estamos aquí disponibles en Tampa, Florida. Nuestro teléfono pueden llamar al 813-597-3405. Gracias, que tengan un fantástico día.